Jóvenes, ahí estamos observando entonces el ingreso del aire para nuestro sensor BAF. En principio tenemos la paletita, como pueden observar. Cuando hace ingreso del aire, es decir, cuando hay flujo de aire, entonces la paletita se desplaza de este modo, como pueden ver. ¿Sí? Miren, así. ¿Ok? Bueno, en la parte superior, como ustedes están observando, tengo el sensorcito de temperatura de aire. Y un poquito más por acá tenemos el conducto por donde va a ingresar el circuito de Zalentí. ¿Listo? Entonces por ahí es donde llega hasta el tornillo de Zalentí. Y ahí tenemos el tornillo de Zalentí. Sí, es por donde prácticamente hace el recorrido del aire desde el ingreso y pasa por este conducto y llega hasta el tornillo de Zalentí. Ahora observemos los componentes electrónicos. En los componentes electrónicos podemos observar acá está la pista. Como es un potenciómetro, una resistencia variable, entonces tenemos la pista. Y obviamente necesitamos el cursor que se encuentra por este lado. Entonces todo esto viene a ser la parte electrónica, es decir, la resistencia variable. ¿Listo? ¿Qué más vemos por acá? Por aquí encuentro el interruptor para el control de la bomba de gasolina. Este interruptor se abre y se cierra cuando nosotros presionamos la paletita. Ok, ustedes fíjense cómo va a suceder esto. Entonces presiono la paletita. Miren, se cierra. En este momento está abierto. Ahora se cierra, miren, abierto y se cierra. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Por acá podemos encontrar este resorte del que hemos hablado. Este resorte es justamente que sirve para permitir que la paletita vuelva a su posición inicial. Fíjense, entonces abro y luego se cierra. Y luego tenemos por este lado esta cercha, fíjense que tiene sus respectivos engranajes, el cual está contenido, aquí está, fíjense por este tope. Entonces si lo soltamos este tornillo o si no es este tope lo podemos abrir un poquito y esta cercha puede girar, ¿no es cierto? Ya sea a este lado o también puede girar en este otro sentido. Con esto vamos a lograr tensionar o distensionar a este resorte. Esos son los componentes por la parte superior. Ahora pasemos a ver los pines respectivos, ¿no es cierto? Acá está. Entonces tengo ahí los pines, son 7 pines como pueden observar. Entonces vayamos a hacer la descripción de cada uno de estos pines. Entonces tenemos ahí los respectivos pines. FC fue el control para la bomba de gasolina, ¿no es cierto? Y por acá tenemos E1, es el negativo. En este caso estos dos corresponden al control de la bomba de gasolina. Por acá tenemos E2. Fíjense que el E2 corresponde al negativo. Y este negativo, si pueden chequear ustedes, observar, comparte con la pista de la resistencia variable y asimismo comparte con el sensor de temperatura de aire. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos voltaje de batería. Por si acaso esto es bien importante, jóvenes. Si el circuito está activado con los 12 voltios de la batería, entonces va a ingresar por acá. Pero acá tenemos una resistencia, la que se va a encargar de restar ese voltaje. Luego tenemos acá el BC, en este caso voltaje constante, que generalmente es con 5 voltios, por lo tanto no pasa por una resistencia como ustedes ven. Entonces los 5 voltios vienen directamente al otro extremo de la pista. Entonces esos son los pines respectivos en cuanto al conector. El voltaje señal, acá está. El voltaje señal sale por este pin y noten ustedes que llega exactamente hacia el cursor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es el diagrama para las conexiones de nuestro sensor BAF. Para las comprobaciones, primeramente la bomba de gasolina. Entonces tengo estos dos pines. Para el control de la bomba de gasolina voy a conectar nuestro tester en estos dos pines. Entonces en todo caso va a ser entre FC y E1. Entonces para eso simplemente puedo utilizar continuidad. Entonces al empujar la paletita van a darse cuenta ustedes la discontinuidad y la continuidad. ¿Ok? Bueno, para hacer la comprobación entonces estoy utilizando el tester
y lo estoy poniendo en función de continuidad, ¿ok? Entonces he hecho la respectiva instalación como ustedes están observando y lo estoy conectando en los dos pines que hemos mencionado anteriormente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es empujar la paletita, fíjense. Entonces, cerrado, abierto, cerrado, abierto, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresa al momento, ¿no es cierto? Cuando se arranca el vehículo, inmediatamente empieza el flujo de aire. Entonces, al existir flujo de aire, empuja la paleta y se cierra, permitiendo que la bomba de gasolina comience a trabajar. Luego pasamos a la comprobación del sensor de temperatura. Fíjense, nuestro sensor de temperatura aquí está THA. Entonces se entiende que este va a ser el pin que va a llevar al extremo, ¿no es cierto? Y por este lado, entonces también está conectado al pin E2. Entonces, entre estos dos terminales voy a hacer la conexión en función de ohmios. Bueno, realizada entonces la conexión entre los respectivos pines, fíjense, he hecho la conexión. Entonces, ahora nos vamos a nuestro tester. Fíjense, lo he puesto en función de ohmios. Entonces, tiene un valor aproximadamente de 2.4 kiloohmios, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer en este caso es agarrar al sensor de temperatura con mis dedos y lo voy a presionar y van a ver cómo cambia la temperatura, ¿ok? Fíjense, lo voy a calentar, ¿no es cierto? Fíjense lo que estoy haciendo. Está empezando a bajar la resistencia. Por lo tanto, significa que está utilizando un sensor de tipo NTC. Entonces, lo único que estoy haciendo en este caso es agarrarlo con mis dedos para que suba la temperatura. Y fíjense, sigue bajando aún más la temperatura. Esto lo podemos realizar también calentándolo con aire, con una secadora, etc. El punto es en todo caso que nuestro sensor sí está funcionando. Si hay esa variación del ohmiaje o de la resistencia. Ahora vayamos a la comprobación del sensor en sí. Para esto necesitamos solamente los tres pines, ¿no es cierto? Entonces por acá tenemos E2 correspondiente al negativo y este podemos ver por ejemplo que llega al otro extremo, ¿no es cierto?, de la pista. Y ahora vamos para cerrar el circuito. Fíjense que acá tengo dos pines. Uno es BB, voltaje de batería. Entonces llega a este pin. Y el otro viene a ser de voltaje constante, que llega a este otro pin. El BB se utiliza voltaje batería en este punto. Fíjense, pasa por esta resistencia. Entonces, para la caída de tensión y solamente van a salir los 5 voltios. Ahora, si es BC, ¿no es cierto?, voltaje constante, entonces directamente de la eco va a venir los 5 voltios y en ambos casos, por si acaso llega hacia el otro extremo de nuestra pista. Listo, nos faltaría voltaje señal. Entonces acá tenemos el cursor que ya lo hemos visto, viene por acá, circula por acá y sale justamente por BS. Y esto sale y deriva en este segundo pin. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la conexión utilizando una fuente regulable de 5 voltios. Aprobación, entonces voy a utilizar, ahí tengo el sensor BAF que estoy conectando en todo caso con 3 pines, ¿no es cierto? Y para eso voy a utilizar también nuestra fuente, ¿no es cierto? Una fuente regulable, en este caso voy a utilizar 5 voltios. Y también voy a utilizar nuestro tester, en este caso que ya lo tengo conectado e instalado. Bueno, entonces en esta parte lo que nosotros tenemos, fíjense, con la piecita de color amarillo en el pin, en este caso se acuerdan que es E2 para el negativo, ¿no es cierto? Aquí nos falta en la parte central, en todo caso si se acuerdan ustedes era para BB, es decir, voltaje de batería. Y por acá tenemos este rojo que va a ser BC, que en este caso es voltaje que va a alimentar con 5 voltios. Y este va a ser el BS, perdón, que va a ser el voltaje señal y lo estoy conectando directamente al tester. ¿Listo? Obviamente va a ser al terminal positivo y el negativo que va a estar conectado, fíjense, acá para la fuente de alimentación, porque nos tiene que marcar el negativo. Como ya tengo instalado acá todo el circuito, entonces ahí tienen la posición rastreada, aproximadamente tenemos 1.2 voltios. Y lo que yo voy a hacer a continuación es acá presionar con este destornillador y voy a empujar a la paletita. ¿Listo?
Y lo que vamos a hacer posteriormente, vamos a chequear al mismo tiempo, es esto. Fíjense, presionamos, ¿ya? Y voy empujando. Miren, se desplaza, ¿no es cierto? Gira en todo caso, hasta el tope. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora nosotros observemos qué pasa en el tester. Miren, jóvenes. Ahí está. Voy presionando lentamente. Y fíjense cómo el valor del voltaje va ascendiendo, ¿no? Entonces voy presionando más. Fíjense, el valor va ascendiendo y sube aproximadamente a 4.74 voltios. Entonces voy soltando lentamente la paletita y ustedes pueden observar cómo va descendiendo el voltaje y finalmente llega a su voltaje inicial. Entonces, no se olviden, en la parte del oscilograma tiene que haber un voltaje de ascenso, ¿no es cierto? Y eso es lo que acabamos de comprobar.